Vamos rápidamente a dar un repaso donde nos habíamos quedado para poder continuar con esto. ¿Y cuántos entendemos que estamos viviendo a tiempos muy proféticos que la palabra establece y que realmente es necesario y nos habla de alinear nuestras vidas en todas nuestras áreas, no simplemente en nuestras áreas, pero cuántos podemos tener la confianza y la seguridad de que pase lo que pase o suceda lo que suceda en esta tierra y en este tiempo en el que tú y yo vivimos, de todas las cosas aún Yahweh nos guardará como a la niña de sus ojos? ¿Cuántos entendemos eso? Amén. Son tiempos difíciles, no podemos negarlo, y son tiempos que están profetizados por medio de las escrituras. Y yo te hablaba rápidamente, nadie sabe el día ni la hora, ni sabemos, pero sí hace referencia según al tiempo o el sazón de los tiempos, en el tiempo o en la época en la que tú y yo estamos viviendo. La palabra no especifica y no nos habla con alguna exactitud o nos dice exactamente el tiempo, el día o la hora cuando el Mesías vendrá o regresará sobre esta tierra, pero sí la misma palabra nos enseña que por medio de sus sazones y por medio de sus tiempos podríamos conocer el tiempo o la época en el cual el Mesías vendría y retornaría sobre este tiempo. ¿Cuántos entendemos eso? Eso sí, tú y yo podemos entenderlo por medio de las escrituras, porque la misma palabra nos habla y nos enseña. ¿Sí me escuchan bien? Sí, ok. Y nos muestra. La palabra en el libro de Daniel 9 nos habla acerca de las 70 semanas de Daniel. De una semana constituye un tiempo determinado, una semana constituye, hablábamos rápidamente, ¿verdad? Que son conocidos las 70 semanas o un ciclo de una semana, o de esas 70 semanas de Daniel constituye a un año o semana en años. En otras palabras podríamos decir que son 70 semanas y una semana son 7 años, que nos habla de un ciclo. Cuando termina todo el pecado, la misma palabra nos habla que cuando vamos rápidamente a Daniel capítulo 9, 24. Daniel capítulo 9, versículo 24, dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para determinar las culpas y para acabar con los pecados y para perdonar la iniquidad y para traer lo justo, dice, de la eternidad, y para cumplir la visión de los profetas y para salir al ungido a las cosas santísimas. Sabe y entiende que determina, dice, sabe y entiende que desde la salida del orden para retornar y para reedificar Jerusalén hasta la venida del ungido transcurrirán 7 semanas, 72 semanas, volverá y reedificará Jerusalén, sus plazas, sus amplios caminos, al final de los tiempos. Dice: después de 72 semanas dará muerte el ungido, y dice, esa ciudad santa será más, dice, será destruida en el tiempo del rey, dice, aquí ha de venir su fin y será como inundación hasta el final de la guerra desoladora que está determinada. Dice, habla la primera podemos entender que en el versículo 25 dice, ¿cuándo sucederá esto? O cuándo se acabará la iniquidad o la culpa sobre este mundo. Primeramente la palabra nos habla que será precisamente cuando terminará todo esto, cuando el Mesías venga y reine. ¿Cuántos entendemos? Dice que todo esto terminará cuando Él venga y reine. Hay dos categorías. Al final de los tiempos habla de la tribulación. La palabra o la Biblia nos habla de un periodo de 7 años, que es la restauración junto con todo el pueblo evangélico, y si no simplemente con todo el pueblo evangélico, pero sí todo lo que es el pueblo mesiánico, aún el evangélico y muchas otras denominaciones que tú y yo podemos ver y entender, están hablando o con más auge o con más empuje, aún en esos tiempos o en la época en la que tú y yo vivimos, hace referencia a todas estas cosas. ¿Cuántos entendemos que mucho de lo que es el pueblo evangélico, no simplemente, pero también el pueblo judío y diferentes partes del pueblo mesiánico, habla acerca del venida o del retorno de nuestro Mesías? ¿Cuántos entendemos eso? Yo te leía algo el miércoles, ¿verdad? Los que estuvieron el miércoles, yo les compartía algo el miércoles, que aún dentro de Israel se están preparando ciertas cosas. Sabíamos que se estaba preparando lo que era el templo, o ese templo que se está reconstruyendo, pero también muchos de ellos están preparando una Torah. Un rabino de ellos está preparando una Torah para que esa Torah sea entregada al rabino, y muchos otros, ¿verdad?, coinciden con él y le hacían el comentario entre palabras que es bueno lo que quiere hacer, pero que tendría que apurarse porque se cree que el tiempo o el retorno del Mesías está muy cerca. Por donde quiera que tú y yo vemos, nos habla acerca de un tiempo en el que nos habla precisamente que es el tiempo en el cual el Mesías vendrá o retornará. Dice que estamos viviendo tiempos muy cercanos, dice la Escritura que estamos viviendo tiempos muy cercanos a los días de Noé. ¿Cuántos entendemos eso?
Y es muy referente, y tal vez por el tiempo no alcanza a entrar en esa parte de las escrituras, pero es muy interesante cuando tú y yo entendemos que estamos viviendo, dice la escritura que estamos viviendo en los tiempos de Noé, pero en los tiempos de Lot. Muchas cosas no simplemente nos hablan en los tiempos de Noé, pero también nos habla en los tiempos de Lot, que precisamente fue cuando precisamente Lot fue y habitó en la tierra de Sodoma y de Gomorra. Muchas de las cosas que tú y yo estamos viendo hoy en día y que se están dejando ver y que muchas cosas se están legalizando y haciendo por medio del gobierno y diferentes cosas y que están dando su aprobación, todo ello implica y tiene todo eso que ver con los días en los cuales tú y yo estamos viviendo, que tarde o temprano serían días que tendríamos que venir sobre esta tierra. Y eso es una verdad, porque por más espirituales que tú y yo seamos, no importa qué tan espiritual tú y yo seamos, voltea con la persona que está a tu lado y dile, lo que ha de venir, va a venir. Eso es una realidad, amados. No podemos encajonar nuestras vidas y pensar que el simplemente hecho por ser de una creencia o por pensar que somos hijos del Altísimo, porque somos hijos de Yahweh, ¿verdad? Que las cosas que están profetizadas no vendrán y no sucederán porque somos hijos de Él. Sea de la manera en que seamos, sea del Mesías o sea de Satanás, seamos de quien seamos, tarde o temprano lo que ha de venir sobre esta tierra vendrá y tendrá su juicio sobre esta tierra, y eso no podemos retrasarlo, ni poder retrasar el tiempo de su venida. Por más espirituales que tú y yo podamos ser y que más en oración que nos podamos dar, no podemos hacer nada en contra de lo que está establecido y en contra de su palabra. ¿Cuántos entendemos eso? Porque eso es una realidad. Lo que ha de venir vendrá y acontecerá para que tenga cumplimiento la palabra que los profetas dieron, que se llegaría el tiempo cuando el Mesías vendría y retornaría sobre esta tierra. Amén. Y podemos ver que los tiempos en los que Pablo hablaba de un retorno y estaban ansiosos. No dice que en su tiempo los profetas, pero sí a partir de la reedificación o la restauración de Jerusalén, la tierra de Israel, que el fin vendría después de que esta tierra de Jerusalén fuera restaurada, y sabemos que eso fue o aconteció precisamente en el año de 1967, fue cuando empezó a ser reconstruida y empezaron a partir de ahí su reedificación. Por eso nos planta o se considera en un reloj o nos pone en un reloj acerca de los tiempos en los cuales tú y yo estamos viviendo, acerca del retorno de nuestro Mesías. Dando la posibilidad a su retorno, Daniel habla precisamente de esa última semana, como después de las 70 semanas, que son ciertos acontecimientos en los cuales entramos, y yo te hablaba, entramos precisamente en el año pasado, o en este mes pasado, en el mes de septiembre, entramos en el mes del jubileo. En ese año del jubileo, acordémonos que cada 7 años era un tiempo de Shemitah, pero después de cada tiempo de Shemitah se contarían 7 ciclos completos de 7 años al tiempo de llegar a los 50 años, que después de esos 50 años sería proclamado un tiempo del jubileo donde todas las deudas serían perdonadas, donde todo esto acontecería. Y habla la palabra nos habla de un último jubileo con ese tiempo de angustia, y hay mucha probabilidad de que tal vez lo que dicen las mismas escrituras en el libro de los evangelios, que no pasaría esta raza o esta generación hasta que todo esto aconteciera, entendiendo que en el año de 1967 fue la reconstrucción, o en ese tiempo de 1967 fue la reedificación de Jerusalén, lo que fue conocido después como la guerra de los 6 días, en la que Israel tuvo su victoria por medio de los pueblos que le estaban invadiendo. Israel tuvo esa gran victoria, fue nuevamente conocido como un estado independiente el pueblo de Israel, y en ese tiempo, ¿verdad?, se cumplió precisamente un año de jubileo, que 50 años después tú y yo venimos a contar. Y después dice la escritura que todo esto tendría su cumplimiento y que no pasaría esta generación hasta cuando Israel haya sido reconstruido, reedificado, que esta generación le vería venir. Son cosas o son acontecimientos que nos ponen en cierta medida en un reloj cronológico en los tiempos en los que el Padre está por hacer o por acontecer las cosas, no simplemente por medio de ello, los acontecimientos o cambios climáticos que a veces tú y yo vemos que se acontecen. La palabra nos habla acerca de los tiempos y de los días de Noé. Estamos viviendo tiempos parecidos en la época en la cual tú y yo estamos. No son tiempos diferentes a los que se vivían. Dice la misma palabra en el libro de Génesis que a Yahweh le pesó
haber creado al hombre por tanta abominación y por tanto pecado que había sobre la faz de la tierra. Tú y yo ahora, hoy en día, el tiempo, la época pasada no son los mismos tiempos de hace 50, 60 años. Antes se hablaba acerca del pecado y antes era algo muy extraño. Ahora hablar del pecado es algo muy normal y actuar respecto a las cosas santas y a las cosas sagradas del Padre a veces se mira de una manera, un cierto grado de religiosidad delante del Padre. Cuando ciertamente la palabra dice que a Yahweh le pesó el haber creado la humanidad porque la tierra estaba en tal depravación y estaba tan contaminada a causa del pecado que había en aquellos días, que Yahweh estableció, ¿verdad? Y le pesó, dice la misma escritura, que Yahweh tuvo que descender a la tierra y mirar de tal cual era la maldad sobre esta tierra, o sea, sobre esa generación, y dice que a él le dolió. Y por medio de ello vemos que después vino el acontecimiento del diluvio por el cual toda la creación dice que volvió, el único que se salvó de aquel tiempo fue Noé. ¿Y qué es lo que tú y yo podemos entender? Vamos a Lucas capítulo 16. Es tiempo, dice la misma palabra, que cuando todas estas cosas acontezcan, y lo único que tú y yo podemos tener o echar mano a ello es su palabra y no hay otra cosa. No hay otra cosa en la cual podamos echar mano o poder tener una confianza o una seguridad ante las cosas que estamos viviendo, si no es por medio de su palabra. Y de que es el tiempo de mirar hacia arriba y de que tal la misma palabra dice que cuando miremos que todas estas cosas acontezcan, y no estoy hablando que el final es ya, la siguiente semana ni un año, pero son cosas o acontecimientos que estamos viendo que sí nos ponen en cierta medida en una alerta o en alarma de saber que muy probable los tiempos y el retorno de su venida puede estar muy cercano. Y como yo te compartí el miércoles, no es lo que me alarma, yo decía esto el miércoles, no me alarma que mucho de lo que se está hablando y que todos esperan un Mesías y de que todos están a la expectativa de que el Mesías venga y retorne sobre esta tierra. La palabra sí nos habla, lo que me cautiva y me llama más la atención es que a la medida que cuando todos esperan un Salvador, podríamos decir que es el escenario perfecto o propicio para que el falso Mesías se levante y se proclame. Porque ese proclamaría y prometería traer paz y un cese a guerras, y lo que tú y yo vemos es tanta violencia y tanta guerra que se ha levantado a nivel mundial donde tú y yo lo veamos, no simplemente a veces aquí en los Estados Unidos, a veces decimos, ay, es que no sucede nada, es que yo vivo aquí en Brownsville, pero si tú y yo vemos a nivel mundial, no simplemente en los Estados Unidos, pero en muchos países y en muchos lugares se habla respecto a guerras y de muchas cosas. Y aunque a veces decimos, ay, es que lo que sucede en otros lugares o lo que sucede con Israel, pues yo estoy acá, se hace el otro, lo que está allá sucede. Pero todo eso nos afecta y repercute en nuestras vidas. Porque trae el movimiento y trae en moción las cosas que los profetas hablaron y profetizaron, que cuando todas esas cosas acontecieran en el pueblo de Israel y que Israel fuera sitiada y que estuviera rodeada por medio de guerra, dice la misma palabra que él tomaría cuentas y tomaría cartas en el asunto. Y todo eso afecta a todos nosotros. ¿Cuántos entendemos eso? No podemos ser ajenos a lo que sucede en otros lugares, porque todo eso nos habla acerca de los acontecimientos y de las cosas que habrían de venir. Dice la misma palabra que los cielos declaran la gloria de Elohim. Y dice la misma palabra en el libro de Génesis que Él estableció las luces, la luminaria, las estrellas, los cielos. Dice, para regir el día, pero también para traer señales. Todo lo que sucede son para que marquen señales. Y dice que la misma palabra que los cielos hablan y declaran su gloria. En otras palabras, los cielos y los acontecimientos o los fenómenos que tú y yo vemos en este mundo, que suceden a veces, si tú quieres, la luna y las estrellas, todo eso marca un tiempo, porque la misma palabra habla acerca de esos tiempos. ¿Cuánto lo entendemos? Por eso es que debemos de estar atentos. Vamos a Lucas capítulo 16, versículo 19. Viendo esto, ¿cuántos entendemos que es tiempo de vivir como tenemos que vivir como hijos de luz? Amén. Es tiempo de que vivamos como hijos de luz verdaderamente. De vivir como verdaderamente debemos de vivir como hijos de luz. Son tiempos. Y dice la misma palabra, Lucas capítulo 16,
versículo 19. Dice, había cierto hombre rico que se ataviaba, dice, con lino fino, blanco y púrpura, y todos los días festejaba con gran ostentación. Había también un menesteroso cubierto de llagas de nombre Lázaro, que estaba echado, dice, a la puerta de aquel rico. Anhelaba llenarse el estómago con las migajas que caían de la mesa de aquel rico. Y hasta los perros, dice, de aquel rico, dice, y hasta los perros, dice, llegaban a lamer las llagas, dice, a lamer sus llagas. Aconteció que murió aquel menesteroso, y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Y murió también el rico que fue sepultado, dice, en el Seol. El Seol nos habla acerca del infierno. La palabra Seol habla de una palabra hebrea que es el infierno. La misma palabra del griego proviene de la palabra Hades, ¿verdad? Dice, y en el Seol estaban en tormentos. Levantó sus ojos desde los cielos, dice, y miró a Abraham y a Lázaro en su seno. Y exclamando en alta voz dijo, Padre mío, Abraham, ten compasión de mí. Manda a Lázaro para que moje la punta de mi dedo, dice, en agua y refresque mi lengua, porque aquí estoy siendo atormentado en esta llama. Abraham le dijo, Hijo mío, acuérdate que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro sus males. Y mira ahora el reposo, dice, y Lázaro sus males, y mira ahora, él reposa en este lugar, pero tú eres atormentado. Aparte de todo esto hay colocado entre nosotros y ustedes un gran abismo, para que los que pretenden pasar de aquí hacia ustedes no puedan, ni los de allá pasen hacia nosotros. Y él le dijo, te suplico entonces, Padre mío, que lo mandes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que vayan a advertirles, para que no vengan también ellos a este lugar de tormento. Pero Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, tienen a ellos que los escuchen. Entonces él les dijo, no, Padre mío Abraham, sino que alguno de ustedes de entre los muertos va a ellos, se arrepentirán. Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés y los profetas, tampoco le creerán a alguno que se levantara de entre los muertos. ¿Qué es lo que tú y yo podemos entender por medio de ello, amados? Dice la misma palabra que estaba Lázaro, pero también este hombre rico. Este hombre rico dice que se gozaba de los placeres de la vida. Comía y bebía y se llenaba de todo lo que tenía de sus bienes. Mientras que Lázaro en esta tierra simplemente tenía sus males. Muchas veces en el tiempo y en la hora en la que tú y yo vivimos no nos damos cuenta y no somos conscientes del tiempo y la época en la cual tú y yo estamos viviendo. Y pensamos que todo es diversión, gozo, comida, placer, vacaciones, todo lo que esta vida puede traer. Mientras que muy pocas veces somos conscientes del tiempo y la época en las cuales tú y yo estamos viviendo. Y dice la misma palabra que después vino aquel hombre y estaban en el seno de Abraham y le dijo a Abraham, te mando para que, dice, trae a este hombre, a Lázaro, para que toque aunque sea la punta de mi lengua y me refresque de aquellas llamas en las que me encuentro. Y Abraham le dijo, dice, no puede ser de esta manera. Mientras estabas en vida te gozaste de lo que, en otras palabras, de que todo lo que la vida te dio. Y Abraham y este hombre Lázaro tuvo sus males. Mas ahora en este lugar, dice, él está siendo confortado, podríamos decir. Y si tú te encuentras de la otra manera. Y este hombre le dice, te ruego para que mandes entonces a este hombre y vaya y advierta a mis hermanos. Di conmigo, la advertencia trae un cambio. Y esto va de mano en mano con lo que tú y yo estamos entendiendo y viendo en nuestras vidas. El ser inconscientes y no poner atención en los tiempos y en la época en la que tú y yo vivimos. No podemos refugiarnos en pensar que en medio de cualquier cosa Yahweh nos guardará,
Porque aún en medio de las circunstancias y las adversidades, tiene que haber una acción de nuestra parte y una determinación de cada uno de nosotros para que podamos ser conscientes en el tiempo, en la época en la que vivimos, y que podamos tener un retorno en nuestras vidas y alinearnos delante de la vida del Padre. No hay otra manera en la poder alinear nuestras vidas. Dice, te ruego. Dice que envíes entonces, dice, a la casa de mi padre, que tengo 5 hermanos. Dice, no lo puedo enviar, no puede ser de esta manera. ¿Por qué? Muchos decimos, ay, es que la Torá. Estamos en el Nuevo Testamento, leyendo escrituras del Nuevo Testamento, y lo que Abraham está diciendo, tienen a Moisés y los profetas. No dice, tienen el Nuevo Testamento. Dice, tienen a Moisés y los profetas. ¿Quién fue Moisés? Por medio de Moisés fue escrito la palabra, los mandamientos, la Torá de Yahweh. Los profetas que nos muestran y que nos enseñan y que te dicen, es muy claro lo que tú y yo podemos entender. La palabra nos dice, la Torá nos dice cómo. Los profetas te dicen, más vale que lo hagas y que no hagas. Los profetas advierten de los acontecimientos y de las cosas que sucederán. ¿Sí o no? Para eso está su palabra. Y dice, tienen a Moisés. Dice, si no creen a Moisés, ¿cómo me escucharán? ¿O cómo escucharán a aquel que yo mande de entre los muertos? ¿Cuántos entendemos esto? La palabra nos enseña, amados. Uno puede venir o decir, o puede venir delante de cualquier, o decir, Yahshua el Mesías vendrá en cierto tiempo, en cierto año. No se sabe el tiempo, ni la hora, ni la fecha. Y hay que arreglar nuestras vidas. Y en ese arreglar nuestras vidas puede venir y cambiar la vida de la gente. No necesariamente alguien que puede creer en esto, o por decir yo creo, significa que instantáneamente la vida se va a arreglar. Tiene que haber cambios. No necesariamente lo podía creer alguien, tal vez. Se puede creer entonces que vivimos y estamos viviendo tiempos asombrosos, tiempos de señales del retorno. Sin embargo, no cambiar la vida, el carácter o prácticas engañosas o pecaminosas, precisamente por tomar una relación. Lo único que nos llevará a tener un cambio en nuestras vidas no es el creer y el entender las cosas que la palabra nos habla, sino aquello que nos llama a cambiar el carácter, un hábito pecaminoso, una vida pecaminosa, es una relación íntima con aquel que nos llamó del medio de las tinieblas a la luz admirable. Una intimidad por medio de Él es aquello que nos lleva a cambiar el carácter. Un hábito o una vida pecaminosa es aquello lo que trae una relación de intimidad con Él, lo que cambia una vida y puede transformar una vida. No es el tener un conocimiento de esta palabra y pensar que creo en ello y eso cambiará en mi vida, porque no es el creer, sino que es el oidor de su palabra y es el hacedor de su palabra quien es bendecido y quien la vida de esa persona cambia por medio de ello. No es otra cosa. Es aquel que tiene una relación íntima que puede cambiar la vida y que puede cambiar un hábito, que puede traer un cambio y que puede conocer la palabra y no cambiar. Pero cuando uno se relaciona con Él, esa relación nos lleva a cambio. Di conmigo, relación nos lleva a cambio. Conocimiento no nos lleva a cambio. No nos lleva. Puedo conocer esta palabra, como dirían, de pe a pa, de un lado a otro, y conocer las escrituras de los profetas, pero el conocerla no me cambia en nada. Pero conocer esta palabra y tener una relación con Él me lleva a un cambio en mi vida. Por eso cuando vino este hombre y le dice, vamos a 1 de Juan capítulo 19, dice, versículo 19, 1 de Juan capítulo 4, versículo 19, dice, así que nosotros le amamos a Elohim porque Él nos amó primero. ¿Por qué le amamos a Él? Porque Él nos amó, ¿qué? Nos amó primero. Cuando nos acercamos a Él
y nos damos cuenta cuánto Él nos ha amado, lo vamos a amar. ¿Cuántos entendemos eso? Cuando yo me acerco a Él, al Padre, y me doy cuenta de gran y de su infinito amor para con nosotros, que dice su palabra que de tal manera amó Elohim al mundo y que entregó a su único hijo, que no escatimó y entregó a su único hijo por amor, por ti y por mí. No importa si tú y yo decimos, yo no pedí que el Mesías muriera, de tal manera el Mesías te amó a ti y a mí, que entregó a su único hijo por amor a nosotros. Por eso, ¿cuántos nos sentimos amados? Nadie puede entregar algo que no tiene. Nadie puede dar amor que no tiene. Pero una vez que yo me acerco a Él y que conozco ese gran infinito amor que fue entregado y que derramó la sangre, que fue derramada la sangre de su Hijo por amor a nosotros, y que por medio de ese sacrificio Él mostró su amor para con cada uno de nosotros, dice que nosotros le amamos a Él. Porque Él nos amó primero, porque mostró un amor incondicional sin esperar nada a cambio de nosotros. No importando quién tú y yo éramos, quiénes somos, Él entregó su vida por un precio de sangre, por amor y por ti y por mí. Para que una vez que nos acercamos a Él, podamos conocer ese infinito amor por medio de Él. Y cuando ese amor del Padre está en mi vida y en mi corazón, puedo dar amor. Yo no puedo entregar un amor cuando yo no lo tengo. El amor, amados, es algo muchas veces, se me fue la palabra que te iba a decir, es algo emotivo. El amor es algo emotivo. Yo te puedo decir, yo te amo. Pero el simplemente hecho de que yo me acerque y yo te diga, ay, mi hermano, te amo, no va a cambiar en nada. Puedo seguir siendo la misma persona ruda, con las palabras ásperas, con las palabras hirientes, con las mismas palabras ofensivas, y a la misma vez decirte, yo te amo, mi hijo, mi hija. Y eso no va a cambiar en nada. Pero el amor que proviene del Padre, que transforma y cambia el corazón desde adentro, ese es un amor que es genuino, que puedo decirte ciertamente te amo, y que ya no voy a salir de mis palabras ofensivas, hirientes en contra de tu persona, porque es el amor del Padre a través de mi vida. Eso es un amor que cambia y transforma desde adentro el corazón. Por eso cuando dice la palabra, dice, y nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Por eso dice la Escritura en Lucas, ¿de qué sirve que yo les envíe a Lázaro? ¿De qué sirve que yo les envíe a alguien de entre los muertos? ¿Por qué? Porque de nada sirve. Los muertos, amados, déjame decirte, pasan de un lugar muchas veces, y déjame hacer un paréntesis aquí. Tú y a veces decimos, ay, es que la persona se murió y está en el cielo. No, no está en el cielo. A veces suena una realidad o una mentira o lo que tú y yo podamos pensar. Pero a base de lo que las Escrituras hablan, dice que simplemente el cuerpo, el alma, está esperando de un regreso y de un retorno del Mesías. Porque tú y yo tenemos que entender que nos habla de dos resurrecciones. La palabra habla de dos resurrecciones, cuando ciertamente habla de 144,000 personas, cuando vendrán en ese tiempo de la gran tribulación. Pero después dice que habrá otro muchos salvos. Dice, y bienaventurado quien participe de esta primera resurrección, porque los de la segunda son aquellos que de alguna manera caminaron conforme a la palabra, a los principios establecidos, y que en cierto tiempo tuvieron un momento de arrepentirse de sus acciones y de sus vidas. Eso está en un retorno. Dice que esos serán puestos ante el gran trono y ante el tribunal delante del Mesías, y ellos serán juzgados según sus acciones y según sus obras. Por eso dice la Escritura, dice, no se engañen. Y la misma palabra en Corintios dice, no se engañen, los de esta característica no entrarán en el reino de los cielos. Por eso es muy importante, voltea con la persona que está a tu lado, alinear nuestras vidas. Es importante. Habla de un retorno. Y nos habla, dice, no se engañen.
ni los que son así, 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 dice, no entrarán. Y no es parte del mensaje, y tal vez lo vaya a hacer la próxima semana. Dice, no van a entrar. ¿Por qué? Porque la misma palabra nos dice, bienaventurados son aquellos que guardan sus mandamientos, dice la Escritura, porque ellos tendrán derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad. Los que guardan sus mandamientos. Y importante tener, y déjame hacer entre el paréntesis, no simplemente guardar los mandamientos, pero que no, yo te estoy diciendo, también tener la marca o esa señal del Mesías sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. Porque no simplemente es guardar los mandamientos, porque si tú y yo vemos en Apocalipsis o en el libro de Revelaciones, dice que cuando salieron los ángeles para hacer y soltar los males sobre esta tierra, dijo, alto, no lo hagas hasta que no sean marcados con la señal del Hijo, que son siervos. Léelo, está en Apocalipsis. Hay una marca sobre sus hijos. Dice, para que sean guardados. El señal, el Shabbat, es una marca. Ay, pastor, ¿cómo que una marca así? Deuteronomio 31 lo dice. Dice, y eso será señal entre mi pueblo, entre yo y mi pueblo, que guardarán este día como día de reposo, apartado y santificado de sus acciones, y llamarás a este día, dice Isaías, dice, delicia. Dice, si no haces tu voluntad en ese día y no retraes tu pie de hacer tu voluntad, dice, en ese día, entonces le llamarás delicia. Y él te hará cabalgar sobre las bendiciones de Jacob, y de todo ello declara su palabra. Shabbat trae bendición. Y no es el día que el hombre estableció. Yo puedo decir, es el día, todos los días sirven para dar. Sí, pero hay un día que él estableció. Es el único. Yeshua dijo, porque yo soy ya el amo y el dueño del Shabbat. El único que puede hacer cambio y cambiar el Shabbat de un día a otro es aquel que es dueño de ese día, y no nosotros. Dice, por tanto, dice, queda un guardar de reposo, dice el escritor en Hebreos. Dice, por tanto, queda guardar un reposo para el pueblo de Elohim. Dice, si no hubiera un segundo día, dice, una segunda oportunidad, no hubiera hablado de ese segundo día. Porque dice la palabra que todo lo que está escrito en épocas pasadas fue escrito para enseñanza y por instrucción nuestra, que por medio de la desobediencia y por la rebelión no entraron en ese descanso. Dice, para que no acontezca y no suceda así para con nosotros, porque por eso tenemos a los profetas, su palabra que nos enseña. ¿Qué dicen los profetas? Más vale que hagas así y no así. Su palabra nos enseña. Los profetas decían, es así y así no. Y más vale que hagas así, porque si tú miras cada vez la característica que los profetas daban. Y profetizar no es simplemente así dice Dios y así dice Elohim. No, es hablar conforme a esta palabra escrita. Yo no puedo pararme y decirte así dice Elohim, porque es de gran responsabilidad. No es simplemente sacar palabras y decir así dice Yahweh. Tiene que ir en base a mano a esta palabra. Dice la palabra, y que dice ser profeta, dice, y que no se cumple la palabra, dice tal hombre no es profeta. Así habla la palabra. Lo puedes mirar. Deuteronomio. ¿Qué nos muestra entonces y qué nos habla? Vamos más adelante. La Torah dice cómo podemos hacer. Más vale cómo hagamos, cómo no hagamos. El amor, yo te hablaba, el amor es algo emotivo. Solo dice te quiero, te amo mucho, pero sigue igual de ofensivo, insultando, no sirviendo. Es mucha emoción. Pero el legítimo amor, hay una abnegación cuando nos enamoramos de Yahweh. No es relación que produce acción. ¿Cuántos entendemos eso? Es la relación con Él que produce una acción en nuestras vidas. Amén. Ay, mi amor, es que yo te amo. Mi hijo, mi hija, yo te amo.
pero eres un bueno para nada, no sirves para nada. Pero yo te amo. Ay, mi vida, mi amor, tú sabes que te amo, pero a la medida que yo puedo, yo te ofendo. Porque así soy yo, mi hijo. Tiene que cambiar. Tiene que cambiar nuestra vida, tiene que cambiar nuestro carácter. El verdadero amor y un amor genuino que proviene por medio del Padre es un amor que es abnegado. ¿Cuántos entendemos eso? Dar frutos dignos, dice la palabra, no digo yo, de arrepentimiento. Ay, perdóname por lo que te dije. Si verdaderamente estás arrepentido por lo que hiciste, dice la Escritura, no lo digo yo, dar frutos dignos de arrepentimiento. Y aquel que ofendió debe restituir lo que hizo. No es simple. ¿Cuántos entendemos eso? En otras palabras, te ofendí, te hice daño, pues a ver cómo le haces o cómo le hago, porque tengo que mejorarte el estado de ánimo en el cual te dejé. Eso es restituir. ¿Sí o no? Es un amor que es abnegación. Cuando nos enamoramos de Yahweh, esa relación nos produce en acción. Para que vamos a Juan capítulo 15, versículo 14. Dice, ustedes son mis hijos si hacen, ¿qué dice la palabra? Lo que yo los reno. Si me amas, ¿qué dice la Escritura? Guardarás ¿qué? Mis mandamientos. Donde hay amor, hay manifestación de acción. Mucha dificultad con muchos, en otras palabras, en cambiar, en otras cosas. Es esa relación con el Padre que nos lleva a una relación y a una intimidad con Él. Relación nos lleva a una acción y esa acción nos lleva a una intimidad con Él. No hay otra manera. Vamos a Isaías capítulo 43. Tal vez podemos decir, tal vez venga, tal vez no venga, pero es interesante, pero nada cambia hasta no tener una relación con el Padre. Isaías capítulo 43, versículo 1. ¿Estamos ahí? La protección divina y provisión divina del Padre, según su palabra, viene a los temerosos de Él y obedientes a su palabra. ¿Cuántos obedientes y temerosos a su palabra hay en este lugar? Porque según su palabra, a lo que yo puedo entender, Isaías capítulo 43, según su palabra dice que su provisión, su protección divina viene del Padre o viene a los temerosos y a los obedientes a su palabra. No puedo vivir en desobediencia y esperar que Él hará, que a la hora de la prueba, en otras palabras, vuelvo a repetir, no puedo ser desobediente o indiferente a su palabra y esperar que en la hora de la prueba venga y me rescate, porque un día hice una confesión de fe. Todos hemos hecho en cierto momento una confesión de fe. ¿Cuántos entendemos eso? Pero no el simple hecho porque he hecho una confesión de fe por medio de mi boca y puedo vivir desobedientemente a su palabra. Significa que en el momento y en la hora de la prueba puedo levantar mi voz y declarar que la protección divina y la protección de Yahweh venga sobre mi vida. Porque la protección divina y la protección de Él viene simplemente a los temerosos y a los obedientes a su palabra, no aquel que es indiferente a su palabra, que hace lo opuesto a la voluntad del Padre. ¿Cuántos entendemos eso? No puedo esperar recibir bendición alguna, nada más porque en algún momento de mi vida hice alguna confesión de fe y he vivido de cierta manera o contrario a los caminos de Yahweh. Todos los que hemos creído y hecho esa confesión de fe, dice la palabra que somos hijos de Yahweh. Algunos tal vez cargamos ese cromosoma de algunas tribus, pero hemos sido encontrados, recogidos y traídos a formar parte a un remanente juntamente con todo su pueblo Israel. Todos y cualquiera uno de nosotros, por medio de esa confesión de fe que tú y yo hemos hecho. Amén. Dice versículo 1, Isaías capítulo 43, versículo 1. Dice, ahora pues, así dice Yahweh tu Creador, oh Jacob, el que te formó, oh Israel, no temas, porque yo te redimí y te llamé por tu nombre, porque mío eres tú. Fíjate qué interesante es la palabra. ¿Quién representa a Jacob? Dice,
está hablando a Jacob, dice, ahora sí dice tu creador, oh Jacob. ¿Quién representa a Jacob? Jacob representa a todos los israelitas, las tribus, primeramente, las 12 tribus que existían ya desde los tiempos de Jacob, la descendencia y la multitud que provino por medio de los lomos de Abraham. Dice versículo 2, si pasas por el mar, yo estaré contigo, y si por los ríos, dice, no te anegarán. Dice, y si andas por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá, dice la palabra, en ti. Si voy a reclamar que tengo que ser Israel, hay una protección divina. ¿Cuántos somos Israel? Yo no puedo reclamar esto si no soy Israel. Muy interesante. Porque esta palabra y esta promesa dice muy claramente, oh Jacob, yo te redimí a ti, oh Israel. Y si pasas por las llamas y por el fuego, dice, los ríos no te negarán. ¿Cuántos entendemos eso? Eso se lo hizo no las naciones, se lo hizo Israel. De la manera en que seamos, llevemos cromosoma en medio de nuestro ADN, por medio de esas tribus o por medio de nuestra confesión de fe, pero no podemos dejar y decir que no somos Israel, porque si decimos que no somos Israel, estamos fuera de esa protección y de ese pacto que el Padre estableció para con su pueblo. Versículo 3 dice, porque yo soy Yahweh tu Elohim, el Santo de Israel, tu Salvador. Entregué Egipto a cambio de ti, y a Cus y a Seba en lugar tuyo. Habla primeramente a Israel, no a alguien que rechace a Israel. Cuando uno dice que es de donde muy fácilmente la gente puede decir, es que yo no soy, y mejor me voy de un lugar hacia otro lugar, porque en este otro lugar me hablan mejor, me hablan de esta otra manera. No podemos negar, amados, de dónde tú y yo somos. Si tú y yo somos Israel, no podemos regresar de donde el Padre nos rescató, que es de Roma, y volver al vómito de donde tú y yo fuimos sacados. ¿Cuántos entendemos eso? Eso es muy importante que tú y yo lo entendamos. Y no lo hablo con ofender, y lo quiero dejar muy claramente, no lo digo con ofender. Yo no puedo juzgar y hablar por aquellos o por aquellas personas que no han entendido, que no ha llegado la restauración a sus vidas. Pero una vez que la palabra ha venido y a ser revelada a nuestras vidas y a nuestros corazones, yo no puedo negar esta identidad que tú y yo nosotros tenemos, y que somos uno juntamente con todo su pueblo de Israel, y que no puedo regresar nuevamente a lo que éramos antes. El Padre nos guardó en fiestas. Somos llamados a guardar sus fiestas, a guardar el día de Shabbat, el tener su nombre sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones, porque todo aquel que clame el nombre de Yahweh, dice la palabra, que será salvo. Yo no puedo hablar por los demás, pero sí puedo hablar por mí. Una vez que entendimos, a nosotros nos concierne estar en ello. Amén. Versículo 3 al siguiente dice, porque yo soy Yahweh tu Elohim, el Santo de Israel, tu Salvador, que entregué a Egipto a cambio de ti, y a Cus y a Seba en lugar tuyo. Por cuanto eres de gran estima a mis ojos, yo te he honrado y te he amado. He dado hombres a cambio de ti y a naciones por tu alma. Proféticamente se está cumpliendo todo esto. Dice, al norte diré, entrégalos, y al sur no los retengas. Dice, trae a mis hijos desde lejos, dice, y a mis hijas desde los confines de la tierra. Proféticamente, amados, esta palabra se está cumpliendo por todo alrededor del mundo. El Padre está restaurando a su pueblo, dice versículo 7. Siguiente, dice, a cualquiera que invoque mi nombre, para mi gloria lo he creado y lo formé, ciertamente yo lo hice, declara Yahweh. Los que son llamados por su nombre, ¿cuántos somos llamados por su nombre? ¿Cuántos somos llamados Israel? Que retiene el Pablo, dice, fíjate lo que dice el versículo siguiente, dice, a cualquiera que invoque mi nombre, para mi gloria lo he creado y lo formé, ciertamente, dice la Escritura, yo lo hice. Versículo siguiente, saquen al pueblo que es ciego, aunque tienen ojos, que es sordo, aunque tienen oídos. Todas las naciones serán reunidas simultáneamente y serán reunidos los pueblos. ¿Quién hay de entre ustedes que declare esto y anuncie las cosas de antaño? Que presenten a sus testigos y que justifiquen, que escuchen y que declaren. En verdad ustedes son mis testigos, declara Yahweh, mis siervos que yo he elegido, para que entiendan y crean en mí y sepan que yo soy.
antes de mí no fue creado Elohim, y no lo será después de mí, porque Yahweh Elohim es único por sobre toda la tierra. ¿Cuántos entendemos eso? Fuera de él, dice la Escritura. ¿Cuántos podemos dar un aplauso al Padre? Amén. Fuera de él, dice la palabra, no hay Elohim. Y fuera de mí no hay Elohim que declare estas cosas. Dice, porque su misma palabra dice, yo soy único. Dice, yo te formé, oh Jacob, siervo mío eres tú. Somos de y con esto quiero culminar porque el tiempo ha pasado. Tú y yo somos de un molde diferente. No somos como todos los demás. Yahweh creó a toda la humanidad. En el libro de Génesis dice que Él creó a todos. Él los creó a todos. Pero te formó a ti, dice la Escritura, oh Israel. Una persona puede crear algo, pero una persona que se prepara en algo obtiene una formación para algo. Yo no sé si me estás entendiendo. El niño que practica fútbol está siendo formado de alguna manera para ese deporte. Luis, vamos a poner el ejemplo de Luis, que hace moldes y diferentes cosas. Se está formando para ello, para realizar cierta labor. La labor que tú y yo desempeñamos, podemos capacitarnos y hacer algo y emprender algo, y estamos siendo formados para ello. Dice Yahweh, a todos los formé, pero a ti, oh Israel, yo te formé. Yo te hice, yo te formé, te hice diferente a las demás naciones. ¿Cuántos aquí nos sentimos privilegiados? Si yo digo que no soy Israel, me salgo fuera de ello. Pero si soy Israel, dice que somos de ese molde diferente. ¿Cómo el Padre formó a Israel? Por sus mandamientos. Y acontecerá que si guardas atentamente la voz de Yahweh Elohim, declara Yahweh, serán mi especial tesoro entre todas las naciones y entre todos los pueblos. Y todas las demás naciones, ¿qué gran nación es esta que tiene Yahweh Elohim tan cerca como lo tiene este pueblo? Que tiene a su Elohim tan cerca y que tiene mandamientos sobre sus vidas. Sus mandamientos nos hacen ser diferentes. Su palabra nos enseña que somos de un molde diferente. No somos como los demás pueblos. Somos diferentes. Porque Él nos formó. Isaías 44. Déjame terminar con estos versículos. Dice la misma Escritura. Dice, todas las naciones serán reunidas simultáneamente y serán reunidos los pueblos. ¿Quién hay entre ustedes que declare esto y anuncie estas cosas de antaño? Que presten atención a sus testigos y justifiquen y escuchen. Yo soy Yahweh y no hay más fuera de mí. Dice, yo declaré y salvé, yo anuncié y no hay entre ustedes Elohim extraño. Por tanto ustedes son mis testigos, declara Yahweh, y yo soy su Elohim. Si desde el primer día yo soy y no hay quien pueda librar de mi mano, lo que yo hago, dice la palabra, ¿quién lo revocará? Así dice Yahweh su Redentor, el Santo de Israel. Por su boca envié a ustedes a Babilonia, hice traer a todos los fugitivos, a los caldeos, a los que alcanzan la luz. Dice, yo soy Yahweh, el Santo, el Creador de Israel, el Rey. Así dice Yahweh, el que te puso camino en el mar y senda en las muchas aguas, el que hace salir a los carros y caballos del ejército poderoso, y yacerán juntos y no se levantarán, serán apagados como lámpara que se llama, dice, de mortecina. Dice, no recuerdan las cosas pasadas ni consideran el principio. He aquí yo hago una cosa nueva. Ahora surgirá y ustedes la conocerán. Haré camino haré camino en el desierto y ríos en la soledad. Él es Yahweh, nuestro Elohim, que abre camino donde a veces no hay camino. Donde a veces parece imposible para nosotros, para Él es posible. Porque su poder, amados, se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando tú y yo no podemos hacer las cosas, Él sí puede. Cuando no somos capaces de poder salir adelante y que aún la adversidad está al día,
y el peligro está el día y latente en nuestras vidas, Él es Yahweh nuestro Elohim, que nos guardará como la niña de su ojo. Porque Él tiene un pacto con nosotros y nosotros estamos en pacto con Él. Y dice versículo 44, dice: ahora pues escúchame, oh Jacob, siervo mío, Israel, a quien escogí. Así dice Yahweh tu hacedor, el que te formó en el vientre de tu ayudador. No tengas temor, oh Jacob, siervo mío, a quien yo he llamado, porque pondré muchas aguas en lugar seco y torrentes en la tierra seca, y mi espíritu derramaré sobre tu descendencia y mis bendiciones sobre tus hijos, dice su palabra. ¿Cuántos queremos que el Padre derrame de sus bendiciones sobre nuestra descendencia y sobre la vida de nuestros hijos? Amén. Porque dice su palabra, y con eso termino. Versículo 13. Bueno, hasta aquí llego. Dice: así dice Yahweh, el Rey de Israel y su Salvador, Yahweh de los ejércitos es su nombre. Yo soy el primero, el último, y fuera de mí, dice su palabra, no hay Elohim. Dice: ¿quién es semejante que lo proclame y que presente y que dé a conocer desde que yo establecí para siempre, que den a conocer sus señales venideras? Dice: no tengan miedo, ni se alarmen. Se les anuncié y se los di a conocer desde antes. Ciertamente ustedes son mis testigos, y fuera de mí no hay Elohim, y no hay poderoso quien yo conozca. ¿Cuántos creemos su palabra en este día? Me llama la atención el versículo 8, dice: no tengan miedo ni se alarmen. Voltea con la persona que está a tu lado. Vivamos como vivamos los días. Si son tiempos finales los que tú y yo estamos viviendo, si no lo son, dice la Escritura, no tengan miedo ni se alarmen. Yo se los anuncié, dice la Escritura, y se los di a conocer desde antes. Porque cuando todas estas cosas acontezcan, dice su palabra, gozaos, porque es tiempo de levantar nuestras cabezas y mirar que nuestra redención está cerca. Aleluya. ¿Cuántos damos gracias al Padre por ella? Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre, te damos en esta hora. Gracias por tu palabra, Padre, en este día, en esta hora. Gracias, Padre Yahweh, por tu instrucción, Padre, en nuestras vidas. Y ayúdanos, Padre, a poder caminar, Padre, dentro de tus caminos, de tu palabra. De poder caminar, Padre, como hijos tuyos, como hijos de luz y no como hijos de tinieblas. Que podamos, Padre, ser como luminarias para el mundo. Padre, que podamos ser esa luz, Padre, que brilla y resplandece aún en medio de las tinieblas y de la oscuridad. Padre, ayúdanos a poder, Padre, ganar, Padre, nuestras casas, nuestras familias. Porque tu misma palabra, Padre, dice que para esto, Padre, fuimos llamados, para brillar, Padre, en medio de un mundo, Padre, que está tan corrompido. Padre, que si es, Padre, que este mundo y esta humanidad se ha corrompido, Padre, y se ha alejado y se ha apartado, Padre, de tu palabra, de tus mandamientos. Padre, no es por causa, Padre, de nuestros gobernantes. No es, Padre, por causa, Padre, de quien ha gobernado, Padre, nuestro país, nuestra ciudad, nuestra entidad. Padre, sino que ha sido culpa, Padre, de nosotros, que no hemos sabido brillar, Padre, en medio de un mundo de tinieblas. Porque tu palabra, Padre, dice que si la sal, Padre, se hace insípida, para nada sirve, sino para ser echada afuera. Que si en nuestras casas, Padre, en nuestros hogares, no ha habido, Padre, la disciplina como padres, y aún nuestros hijos, Padre, se han desviado, Padre, no ha sido culpa de nuestros hijos. Padre, ha sido culpa de nosotros, que no hemos sabido brillar, Padre, en nuestras casas y en nuestros hogares. Padre, que hemos alejado, Padre, tu palabra de nuestras casas, de nuestras vidas. Padre, y lejos de brillar, Padre, en nuestros hogares y en nuestras casas, hemos dejado que esa luz se vaya opacando, y que las tinieblas, Padre, vayan opacando, Padre, esa luz tuya. Padre, ayúdanos
a poder brillar, Padre, como luminarios. De poder entender, Padre, en esta hora y en el tiempo en el que vivimos, que lejos, Padre, de que podamos cumplir nuestros sueños, nuestros anhelos de nuestra vida, tu palabra, Padre, tu evangelio nos habla acerca de ello. Tu misma palabra nos enseña y nos llama, no para cumplir nuestros sueños y nuestros anhelos, sino para cumplir, Padre, el anhelo y el deseo de tu corazón, Padre. Para eso fuimos llamados, para cumplir el propósito de ser luz y de ser sal, Padre, en este mundo. Padre, que en el nombre de Yeshua podamos brillar, Padre, como hijos de luz en medio de un mundo, Padre, que está tan perdido. Que podamos, Padre, ser esa luz y esa sal, Padre, que puede traer sabor, Padre, y el sazón a la vida de un mundo que está tan corrompido. Que otros, Padre, puedan desear y querer, Padre, lo que nosotros tenemos, que es tu palabra y que eres tú. En el nombre de Yeshua, Padre, gracias, Padre, te damos. Padre, gracias, porque tú eres nuestra esperanza, Padre, que vive, Padre, en nosotros. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos en esta hora, en el nombre de Yeshua. ¿Cuántos podemos decir amén? Amén. ¿A cuántos el Padre nos habló en esta hora? Amén. ¿Cuántos vamos a salir bendecidos de este lugar entendiendo algo, verdad? Que hemos sido llamados a ser luz y a ser sal. Y que lo único que puede cambiar en medio de cualquier circunstancia es el amor del Padre en nuestras vidas. Y de saber que estamos en pacto con Él todos los días de nuestra vida. Amén. Somos de un molde diferente, amados. Amén. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, tú eres diferente. Eres de un molde diferente. Amén. Gracias, Padre. Amén y amén. Y así con tus manos alzadas, amada congregación, que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y te proteja. Que Yahweh incline su rostro a ti y ponga sobre ti y sobre los tuyos de su shalom. Yevarejeja, Yahweh beish bereja. Yaer Yahweh panabeleja, bijuneja. Yishad Yahweh panabeleja, beyasen leja, shalom. Beshen, Yeshua HaMashiach. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Y todos decimos, amén.